continuación, el Ayuntamiento tenía previsto presentar esta exposición, de la cual es autor Ángel Ramón del Valle, que le damos la bienvenida y le agradecemos su disposición por haber querido exponer aquí en Campo de Cristana, en el edificio del Pósito. Esta exposición tiene un libro de base que explica los diferentes paneles que la componen. Entonces, para quien tenga un mayor interés, bueno, pues tenemos por aquí el libro para que lo veáis, pero se puede adquirir. Y ya para terminar, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través del Instituto de la Mujer, ha hecho público un manifiesto al cual voy a dar lectura con motivo de este día, bueno, pues que no deja de ser de alguna manera un día reivindicativo y que se denomina Mujeres que sostienen nuestra tierra. Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Rurales y coincidiendo con el 30 aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, este 15 de octubre de 2025, desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, ponemos de manifiesto nuestro reconocimiento y apoyo a todas las mujeres que, con su impulso y compromiso, contribuyen de manera decisiva al desarrollo económico, social y cultural de nuestros territorios rurales. Y ratificamos nuestra convicción de que el futuro del medio rural pasa, necesariamente, por la plena integración, el reconocimiento y el empoderamiento de las mujeres. Las mujeres que viven en nuestros pueblos, las mujeres rurales, son determinantes para el sostén de nuestra sociedad y sus contribuciones, a través de su trabajo, así como de su participación cultural, educativa, social, política o deportiva, trascendentales para el medio rural. Una cuarta parte de la población mundial son mujeres que viven en zonas rurales. En concreto, en nuestro país, somos 3,7 millones de mujeres las que residen en este ámbito, por lo que lograr la igualdad de género pasa también por conseguir la igualdad de derechos y oportunidades de las mujeres y hombres que viven en el medio rural. En nuestra región, en Castilla-La Mancha, hay 919 municipios, de los que 721 están ubicados en zonas de riesgo de despoblación y, en estas localidades, viven más de 210.000 mujeres, es decir, 2 de cada 10 castellano-manchegas. Ellas, todas y cada una de esas niñas, jóvenes y mujeres, son esenciales para la conservación del medio rural y natural, la diversificación de la economía, el mantenimiento de las tradiciones y la transmisión del patrimonio cultural inmaterial de nuestra región. Sin embargo, día a día, las mujeres de las zonas rurales siguen afrontando no solamente las problemáticas asociadas a la despoblación, sino también desigualdades significativas de derechos y oportunidades, especialmente en el acceso a la formación, al empleo o a la participación en los órganos de liderazgo o de decisión. Además, enfrentan verdaderas dificultades para poder conciliar su vida personal, familiar y profesional. Por ello, debemos seguir trabajando para poner en valor todo su trabajo, para visibilizar sus contribuciones y aportaciones a nuestra sociedad y para que las mujeres rurales sean las protagonistas de la necesaria transformación social. Porque las mujeres rurales son esenciales para nuestra agricultura y ganadería familiar y profesional, para nuestras empresas, muy especialmente para nuestros servicios públicos como son la escuela rural, la sanidad, los servicios sociales como el servicio de ayuda a domicilio o el SEPAV. Nuestras asociaciones, en definitiva, somos imprescindibles para el sostenimiento de la vida y el presente y el futuro de nuestros pueblos. Y con ese objetivo, el de mantener vivos nuestros pueblos, el de que las nuevas generaciones que se establezcan en el medio rural lo hagan en igualdad de condiciones, debemos afanarnos en generar propuestas e instrumentos que contribuyan a que quienes quieran quedarse en nuestros pueblos puedan hacerlo y que del mismo modo podamos atraer a aquellas personas que quieran vivir en ellos. Por ello, seguimos trabajando para eliminar cualquier tipo de desigualdad y discriminación que nos impida avanzar hasta alcanzar la igualdad independientemente del lugar donde se resida, para permitir que las mujeres rurales puedan encontrar un trabajo y autoemplearse en su propio negocio, para favorecer que logren compatibilizar sus trabajos y su vida personal y profesional en corresponsabilidad con sus parejas, para que tengan acceso a la educación pública y gratuita de sus hijas e hijos y a una sanidad pública de calidad, y para garantizar el derecho al cuidado,
con todas las garantías de las personas mayores y dependientes de la familia. En definitiva, para que puedan vivir la vida que quieran vivir en sus propios municipios, ya que con su trabajo y esfuerzo, en muchas ocasiones invisibilizados, se ha sostenido el pasado, el presente y se seguirá construyendo el futuro de nuestros pueblos. Bueno, pues este es el manifiesto que se ha preparado, como os decía, desde la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en concreto desde el Instituto de la Mujer, y también, bueno, pues aprovechando que se encuentra aquí la delegada provincial de Igualdad, Manoli, pues le quiero agradecer el esfuerzo que ha hecho por poder estar aquí. Bueno, buenos días. Como bien ha dicho Virginia, soy Manoli Nieto, soy la delegada de la Consejería de Igualdad en la provincia de Ciudad Real, del Gobierno de Castilla-La Mancha. Y como ha leído el manifiesto, hoy es el Día Internacional de las Mujeres Rurales. La verdad es que no me he preparado nada, porque venir a Campo de Cristana es como venir a mi casa, ¿eh? Yo soy de Manzanares, pero creo que vengo más a Campo de Cristana que a mi propio pueblo. Lo primero, quiero saludar a las compañeras del Centro de la Mujer. Hoy el acto regional del Día Internacional de las Mujeres del Gobierno de Castilla-La Mancha ha sido en la provincia de Ciudad Real, en Almagro. Y allí se ha hecho un repaso por parte del presidente Emiliano García Paje de cómo hemos ido avanzando, porque es verdad que las mujeres rurales tenemos que seguir avanzando, pero hemos ido consiguiendo cosas, hemos ido consiguiendo derechos. Y todo eso se ha basado en las leyes que parece que se aprueban en el Congreso o en las Cortes, pero que no influyen. Y yo, viendo aquí a las compañeras del Centro de la Mujer, quiero recordar que el Gobierno de Castilla-La Mancha fue el primero que abordó la violencia de género con una ley en el 2001, mucho antes que la Ley Integral del 2004, que proporcionó la creación de los centros de la mujer, y que Castilla-La Mancha, nuestra región, podemos presumir de que tenemos una amplia red de centros de la mujer y recursos de acogida. Creo que es una de las más amplias del territorio español. Además, ya te digo, con solera y con grandes profesionales que llevan mucho tiempo atendiendo a las mujeres, sobre todo en nuestra Castilla-La Mancha y en nuestra provincia, en el entorno rural, porque las profesionales del Centro de la Mujer de Cristana no solo atienden a las mujeres de Cristana, sino que se recurren varios pueblos de la provincia. Segundo, no puedo venir a Campo de Cristana sino agradecer a su alcalde y a su equipo de gobierno el trabajo que hace con las asociaciones de mujeres y por la igualdad en Campo de Cristana. Porque, hombre, que firméis aquí un convenio, aunque hay algunas que siguen pidiendo dinero, ¿verdad? Pero que eso está bien, porque el trabajo de las asociaciones y de las asociaciones de mujeres pues se mueve a través del interés y el voluntariado, y está bien que podáis pedir financiación, y que hoy, un día tan emblemático, ¿no?, como es el Día de las Mujeres Rurales, pues sea el día de firmar esos convenios, pues la verdad es que no en todas las localidades pues se llega a ese acuerdo y a esa disposición política de fortalecer el tejido asociativo. Luego quería saludar, porque no sé si la he visto antes, a la presidenta de la Asociación de Viudas. ¿Estaba? Sí, estaba, pero creo que se ha tenido que... Vale, bueno, porque el otro día tuvieron un encuentro en Albacete, que facilitamos el transporte y hubo algún inconveniente y quería pedirle disculpas personalmente, aunque la llamé por teléfono, y veo, bueno, que estáis aquí todas las asociaciones de Campo de Cristana, las amas de casa, que hace poco tuvisteis el encuentro provincial en Piedrabuena, el pasado 8 de octubre, en fin, un amplio tejido asociativo muy fortalecido. Y es verdad que todos los alcaldes y alcaldesas, sobre todo, pues hablan de lo importante que es el tejido asociativo de mujeres, porque sabemos, y aquí el alcalde me tiene que dar la razón, porque sé que me la va a dar, que estáis en todo, mantenéis las tradiciones, las costumbres, la vida social, la vida cultural de cualquier pueblo. Pero también algo muy importante. El otro día estuve, ayer, que ya se me van los días, en Puebla del Príncipe, que es un pueblo muy pequeño del Campo de Montiel, una zona con despoblación extensa, ¿no? Y lo importante que son las asociaciones de mujeres para crear esas redes y ese acompañamiento de la soledad no deseada, de muchas mujeres que llegan a una edad, que se terminan unos cuidados y están a la espera de empezar a cuidar a los padres, a los progenitores, y tienen un tiempo que ahí están las asociaciones de mujeres para acogerlas y acompañarlas. Por lo tanto, desde el Gobierno regional, todo el agradecimiento a esas asociaciones, a ese trabajo que hacéis voluntario y diario,
por vuestros pueblos y por las gentes de vuestros pueblos. Y poco más que contaros, porque hoy es verdad que ha sido pues, un día muy bonito de encuentros en Almagro, de reconocimientos. En este caso la mujer reconocida ha sido Nieves Tellez, que es una mujer que empezó a vender en los mercadillos y ha acabado con una empresa local de quesos en Almagro, una mujer con una vista comercial y emprendedora increíble y que vio que las redes sociales y el internet era el camino de expandir su empresa ahí en Almagro. Por lo tanto, bueno, pues ha sido un día de encuentros y también de reconocimiento, sobre todo al papel de las mujeres, de ver cómo hemos ido progresando. Castilla-La Mancha es una comunidad autónoma que lidera ya, frente al resto de comunidades autónomas, la titularidad compartida del campo y la ganadería de las mujeres. Antes éramos una comunidad, en el 2015, que teníamos registradas 4 o 5 titulaciones compartidas y ahora somos la primera comunidad autónoma de España. Quiero decir que hay mucho por avanzar, hay que visibilizar el papel de las mujeres en el ámbito rural, sois las que sostenéis la tierra, un pueblo sin mujeres es un pueblo sin vida y por lo tanto todo nuestro agradecimiento y todo nuestro acompañamiento. Y hoy pues os traemos una exposición que, bueno, a lo mejor me regaña porque digo que es modesta, pero tiene mucho sentido. Hablando de leyes y normas y cómo cambian a la vida, yo creo que nos ha cambiado a todas es la aprobación de la Constitución, pero también de esa etapa histórica de la transición. Y entonces Ángel Ramón, que es un hombre ahí de Bolaños, que quería hacer un libro sobre la historia de la transición en nuestra provincia, pero liderada por mujeres. Porque si la historia de la transición en los pueblos es invisible, más el papel que tuvieron las mujeres en nuestros pueblos. El otro día, y me lo recordaba Manoli, estuvimos también aquí en una exposición que se llamaba Vinculadas, y pudimos ver que las mujeres de aquí, de Campo de Cristana, quiero recordar que la empresa se llamaba Manzaneque, ¿puede ser? Pues ya se estaban trabajando en una industria incipiente, que no eran las mujeres de Madrid o de Barcelona o de Valencia las que trabajaban en empresas, sino que las mujeres de nuestros pueblos, vosotras, vuestras madres, ya trabajaban en la agricultura, siempre han trabajado en la casa, en la ganadería, pero también en la industria incipiente. Pues con la transición política también pasa lo mismo, no solamente la transición y los movimientos asociativos o sociales que dieron paso a una transición que ha sido copiada o venerada fuera, más que incluso dentro, fue en las grandes ciudades, sino también en los pueblos. Y de eso sabéis mucho las mujeres de los pueblos, que a través del tejido asociativo os hicisteis fuertes y estuvisteis ahí en ese momento tan importante, incluso muchas de vosotras os presentasteis en las listas políticas, que era una cosa como impensable en ese momento. Así que yo me voy a callar ya, porque para no tenerla preparada, pero la verdad es que la exposición para nosotros en ese sentido es muy importante. Y luego las amas de casa que estáis aquí también representadas, hay una parte de la exposición que ahora la contará Ángel Ramón, que está Bienvenida Pérez, que fue una mujer que lideró en su momento todo el tejido asociativo de amas de casa, con el objetivo de que las mujeres salieran de las 4 paredes de su casa y vieran el mundo por ellas mismas, sin tener que ir acompañadas siempre del marido o los hijos. Y es una mujer que creó 83 delegaciones en la provincia de Ciudad Real de amas de casa, que se dice pronto, ¿no? Bienvenida vive, está ya muy mayor, pero creo que siempre hay que recordarla y reconocerla. Agradecerles en este caso un día especial, como el Día Internacional de la Mujer Rural, que siempre es un motivo para celebrarlo y para visibilizar el papel que hoy tienen las mujeres y que es bueno siempre para ponerlo en contexto, pues analizar de dónde venimos. Y esta exposición precisamente lo que hace es analizar la mosca está por aquí enseguida. Esta exposición precisamente pone en contexto los años 70, los años 80, años de cambio en España. Veníamos de una dictadura en los cuales los derechos de las mujeres evidentemente estaban supeditados a un tercer, cuarto plano. Hay textos muy ilustrativos en algunos de los paneles sobre qué se esperaba desde la sección femenina, en este caso, qué se esperaba del papel de la mujer en la vida, aparte de la maternidad, del cuidado, más que eso y la sumisión hacia el marido, no había nada de protagonismo en su trabajo. Y cómo desde ahí hemos ido evolucionando, no gracias al tiempo, a los elementos no tangibles, sino gracias a la legislación y a la lucha de muchas mujeres que aquí están representadas. Y el contexto del que partimos en los años 70, lo ilustran muchos de estos paneles,
es que el 55% de las mujeres no tenían estudios o no habían acabado estudios primarios. La población analfabeta era fundamentalmente mujeres, eran las que, en el último caso, eran las que estudiaban. Se le daba siempre prioridad al hombre para poder estudiar, en ese contexto de llegar a los años 70. La mayor parte del desempleo era femenino, entendiendo el empleo como algo remunerado, como que evidentemente el trabajo del hogar, al no ser remunerado, no se consideraba trabajo, ser ama de casa. Y una evolución, desde luego, que parte de ahí, del protagonismo de muchas mujeres invisibilizadas, pero que gracias a libros o a esta exposición empiezan a tener su protagonismo. Muy interesante, lo va a ver también, lo vamos a explicar, el papel de las mujeres en las primeras candidaturas democráticas, en las elecciones municipales, las elecciones autonómicas, cómo empieza a haber ya candidatas a alcaldesas en muchos pueblos, y llega a haber una primera alcaldesa en el año 79, en el 79 ya hubo una primera alcaldesa en la provincia de Ciudad Real, pero era muy restringido el haber mujeres en candidaturas. Aquí en Cristana, en concreto, la primera concejala fue Carmen Escribano en el año 79, que iba de número 3 por la candidatura del Partido Socialista y fue la precursora de esa implicación de la mujer en la política, pero algo que era, en ese caso no simbólico, llegó a ser concejala, pero era muy reducido en primera época el tener visibilidad en candidaturas municipales. Pero fue la primera forma de entender que tenía que tener el mismo papel, evidentemente, que los hombres. Partimos de una evolución que ha seguido gracias a movimientos de mujeres, asociacionismo que representaron en el primer caso en los años ya 70 y 80, asociaciones de amas de casa, que han ido evolucionando hasta llegar, pues en un contexto más acotado como Cristana, a tener hoy 9 asociaciones de mujeres, que se dice pronto, para un pueblo con 13.000 habitantes, representa de alguna manera todo lo que supone el tejido asociativo en general de Cristana, también muy extenso en las mujeres, y mucha actividad en torno a las mismas. Y en esa evolución creo que sin duda se ha ganado en visibilidad de la mujer, en el protagonismo, aunque quedan cosas todavía por lograr. Sigue existiendo la brecha de género, sigue existiendo diferencias también salariales todavía, diferencias a la hora de acceder a cargos de responsabilidad en empresas, incluso todavía lo queda en la política. Y voy a decir un ejemplo que conocéis todos: en el campo de Cristana no ha habido alcaldesa todavía. Vamos al salón de plenos, tenemos las fotos de los alcaldes, todos hombres, desde el año 1900 aproximadamente, todos hombres, y sin duda algún día os animo, aquí estáis una cantidad de representación, que tenéis que también dar ese paso. Creo que sería algo simbólico para que también se demuestre que Cristana hemos dado ese paso. Por tanto, una sociedad que avanza, pero que siempre tiene que tener como referencia todo lo pasado para entender el papel que hoy en día, o la suerte que tenemos hoy en día con todo lo avanzado en estos últimos años. Y acabo precisamente con esa idea, que ayer lo comentaba en una entrevista que me hacían. Siempre tendemos a ser muy críticos con nosotros mismos, críticos con la sociedad o con las instituciones, que hay que serlo, hay que ser exigentes, pero creo que tenemos que tener en cuenta también la suerte que tenemos hoy en día de vivir en un país como el nuestro. Creo que cuando vemos imágenes de lo que ha pasado o está pasando, bueno, ya parece que un poco más controlado en Gaza, pasa en Ucrania o en otros muchos países subdesarrollados, de la situación que tienen estos países de guerras, de discriminación, de sometimiento también a la mujer en muchos de ellos. Creo que viendo ese contexto en otros muchos lugares tenemos que constatar la suerte que tenemos. Eso no es conformismo, pero sí es una forma también de entender que tenemos que valorar mucho de lo logrado, defenderlo, que no hay nada aquí seguro para siempre, sino que hay incluso voces de fondo que hablan de algún tipo de retraso que podemos llevar a cabo. Esperemos que no, lucharemos para que no sea así, pero sí que sigamos defendiendo la igualdad, sigamos defendiendo ese papel que tiene que tener la mujer en nuestra sociedad y limando esas cuestiones de género que creo que nos harían ser sin duda una sociedad mejor y una sociedad más justa. Agradeciéndoles a todos su asistencia y animando, en este caso aprovechando también la televisión, a que los jóvenes, los chicos y chicas jóvenes, que sean los que también visiten esta exposición para que vean también con perspectiva la suerte que tenemos, que insisto en esa idea, de vivir en la sociedad que tenemos, que no lo han regalado a los que estamos ahora, sino que nos ha sido gracias a la lucha de muchas mujeres que durante décadas, años se han implicado para que todo hoy sea una sociedad más justa como la que tenemos. Muchas gracias a todos. ¿Sí? ¿Se oye bien? Sí. Bueno, lo primero, buenas tardes a todos. Estoy encantado de estar en el campo de Cristana y es un placer y una satisfacción, bueno, pues poder comentaros algunas de las cositas de esta exposición. Antes de comenzar, evidentemente, bueno, pues hay que agradecerle a Manoli la sensibilidad que ha tenido siempre, en este caso conmigo, con mis investigaciones, y aunque la exposición que ella dice que es modesta, pero es una exposición que es muy bonita.
Y yo creo que bueno, esa sencillez por un lado, pero va muy directa y cuenta cosas muy importantes. Entonces yo creo que la sensibilidad en este caso de Manoli desde la Delegación de Igualdad, pues hay que agradecerla y yo la agradezco de corazón. Y luego también, evidentemente, al Ayuntamiento, a su alcalde, por dar voz a esta exposición en este sitio tan bonito. Yo creo que bueno, esta exposición ha estado por otros lugares de la provincia y yo creo que es de los mejores habitáculos que hemos tenido en esta exposición, porque hemos estado a veces incluso en salones de plenos de pueblos muy pequeñitos, muy modestos como Alamillo, pero que también tiene su valor para que la gente esté presente. Entonces, bueno, pues yo creo que en ese sentido es algo bastante positivo. Ojalá, por no dar alguna idea, pues traer a los chicos de los institutos a que la vean y que la recorran, porque yo creo que es muy importante que la gente joven sepa de dónde venimos y para saber a dónde quieren ir luego también después. Y bueno, en lo que es en relación a mi charla hemos pensado nosotros que, bueno, voy a hacer una pequeña introducción más general y luego si quieren lo que vamos a hacer es hacer una especie como de visita o pequeña visita a la exposición y eso nos permite hacerla un poco más entretenida y si tienen preguntas o tienen alguna cuestión que comentar lo vamos viendo un poco al hilo de los paneles también. Y como os decía, bueno, pues vamos a hacer esta pequeña presentación general desde la mesa y yo siempre me gusta comenzar cuando hablo de este libro, que ya son dos, empecé con uno y ya son dos, un poco el origen de la investigación, porque yo soy historiador, profesor, pero investigo el siglo XIX. Era mi foco de investigación principal, o sea que yo he estudiado otras temáticas muy distintas también. Pero por una cuestión personal, que Manoli la sabe de sobra también, y es que mi madre fue concejala en el año 1979 en Bolaños, siendo ama de casa y madre de 5 hijos. Y entonces, de alguna forma yo sentía que estas mujeres, que habían sido unas pioneras en el proceso de la transición, pues que no estaban siendo olvidadas, estaban siendo silenciadas, es decir, no estaban en ningún libro de historia. Tengo compañeros más jóvenes en la facultad que han hecho estudios sobre la transición y yo iba a verlos y la mujer no aparecía nunca. Entonces, como me parecía un poco una injusticia que la memoria de esas mujeres, aunque fueran poquitas, merecía ser recuperada, pues era un poco el objetivo de mi investigación, que además la hice durante el COVID, aproveché que estaba allí en casa sin hacer gran cosa y en principio se iba a centrar fundamentalmente en el tema de la mujer y la política. Se iba a centrar lo que era la participación de la mujer en política, principalmente en las elecciones, tanto al Congreso como al Senado, como en las elecciones municipales, que en este caso, como la transición en principio acaba en el 82, con la victoria del PSOE, pero en este caso para poder comparar, etcétera, pues yo la amplié hasta las elecciones municipales del 83, las segundas también. Pero luego, conforme empecé a investigar, empecé a descubrir muchas más cosas. Que la mujer no solamente estaba en la política, sino que estaba en mucho más allá. Entonces vi que el libro se me quedaba muy corto si me centraba solo en la política, porque me faltaba la mujer en las asociaciones. El mundo asociativo de las mujeres en la transición, que es cuando tenemos el origen. Estas son las pioneras, las primeras asociaciones. Entonces, comenzando por las amas de casa. Las mujeres rurales ya la transición les pilla prácticamente casi al final. Se fundan 83 prácticamente, cuando ya, por eso en mi estudio aparece muy poco el tema de la mujer, las asociaciones de mujeres rurales. También que no la mujer rural, evidentemente. Y sobre todo me encontré con la gran sorpresa de que teníamos en Ciudad Real una de las primeras asociaciones feministas, porque las asociaciones de ama de casa, de otro tipo, pues eran un poco más, un conjunto más que están muy bien, pero feministas. Entonces, claro, descubrir de pronto que nadie sabía nada de ella, una asociación que se llamó la Asociación Democrática de Mujeres Manchegas, que luego si eso comentamos, que está en los paneles, pues como que me quedé un poco asombrado diciendo, pues, pero además unas mujeres que hicieron mucho. Y por eso ha nacido este segundo libro, porque fijaros si le vi yo tanto valor a esa asociación que dije, oye, tengo que investigarlas. Contacté con ellas, hablé, porque por desgracia ya algunas han fallecido también, y ya ha dado para otro libro. O sea, este fue el de la mujer en la transición en general, pero la propia Asociación Democrática de Mujeres Manchegas, un libro que ha publicado la editorial Serendipia, que publica bastantes cosas de Ciudad Real, pues, y aquí aparece todo su trabajo, que hicieron esas asociaciones, que lo comentaremos.
decías tú que hay gente del Centro de la Mujer. La primera, Ciudad Real, esta asociación es la primera asociación de Castilla-La Mancha y la cuarta de España que crea un Centro de la Mujer, con su propio dinero. O sea, un Centro de la Mujer sin fondos públicos, ellas mismas. Y eran, en el mejor de los momentos, no llegaron a estar 50 afiliadas. Normalmente estuvieron en torno a 25. O sea, que una asociación de 25 mujeres, con el dinero que sacaban de alguna subvención, etcétera, etcétera, crearan un Centro de la Mujer que eran pioneras, pues os podéis imaginar el mérito que eso tiene, en la época de la transición. Pero es que es más, es que hicieron más, es que fueron las primeras, también en Castilla-La Mancha, y las cuartas también o quintas de España, que crean un centro de acogida para mujeres maltratadas, alquilando un piso. Ellas alquilan un piso, y ellas mismas eran las que atendían a las mujeres en un primer momento. Después ya, en el 83, en las elecciones que hubo municipales, la Diputación pasó a tener mayoría del PSOE, y el PSOE luego acogió, les dio unas subvenciones y les dio una subvención para poder mantener la casa de acogida. La casa de acogida de hoy, de Ciudad Real, el origen es este. También, entonces, claro, pues dije, esto merece un estudio. Entonces, bueno, pues un poco fue eso. Y os quería comentar algunas cosas más en general, más relacionadas con la exposición, con la política. Ahora os comentaré algunas cosas de Campo de Criptana, para como curiosidad también en concreto. Y es que, bueno, en principio, cuando los historiadores hablamos de la transición, que sabéis que es ese periodo que va desde la muerte de Franco hasta normalmente el 82, en este caso es el 83, hasta el triunfo del PSOE en octubre del 82, ese periodo tan convulso, que es verdad que ha pasado mucho tiempo, que ha pasado ya, bueno, pues, y parece que, bueno, la gente, yo recuerdo a los políticos entonces todavía, yo recuerdo pues a Fraga, a Carrillo, a Suárez, pero es que la gente joven de hoy en día, yo les pregunto a mis alumnos que quién era, bueno, ni siquiera quién era Franco, y muchos no lo saben, pero le dices quién era Santiago Carrillo y dicen, ni sé quién era. Suárez, tampoco lo conocen. Es decir, personajes que para nosotros han sido pues muy familiares, muy cercanos, porque los hemos tenido, hemos vivido con ellos la transición, pues, y es una pena, por eso lo tienen que conocer. Y entonces, claro, el punto de partida, la reflexión que yo me hago es que yo, según parece ser, según dicen las encuestas, una buena parte de la gente joven, bueno, pues le vota a partidos de ultraderecha, o le parece bien con lo que eso supone en relación a la mujer, y que tienen un concepto realmente antiguo de la mujer, de lo que quieren. Entonces, claro, si ahora vamos a ver, ¿qué queremos volver? Es decir, queremos volver a los tiempos anteriores a la transición, donde, por ejemplo, una mujer necesitaba el permiso del marido. En uno de los paneles vais a ver que hay una licencia marital para viajar. Necesitaba el permiso del marido para abrir una cuenta corriente. Cuando una mujer no podía ir a una farmacia y comprar un método anticonceptivo porque estaba prohibido, donde el divorcio no existía, donde el aborto, evidentemente, ni en los mínimos supuestos de la ley tampoco, etcétera, etcétera, donde hablar de sexualidad, bueno, y ya se os cuento lo de los malos tratos, evidentemente, es decir, ¿quién se atrevía a denunciar, qué mujer se atrevía a denunciar en los años y ahí tenemos a las mujeres de esta asociación yendo a acompañar a mujeres que se habían sido violadas, que habían sido maltratadas, también algún caso de prostitución, cómo acompañaban, incluso llegaron a traer a uno de los juicios de una prostituta que la habían sacado del prostíbulo, se llamó el caso Sésamo, a la abogada, ¿cómo se llama?, Cristina Almeida, y la pagaron de su bolsillo para que defendiera a esta mujer en el juicio, porque encima tuvo que pasar por el juicio, etcétera. Pues muchas anécdotas de este tipo. Entonces yo creo que por eso es bueno, yo creo que la gente joven tiene que conocer, porque quieren volver a ese mundo otra vez. Para mí es inexplicable, es que no me cabe casi en la cabeza también en este caso. Y hablando un poco relacionando, cuando hablamos de la transición, todo el mundo, o tenemos la percepción, y parte es culpa nuestra de los historiadores, de que la transición la hizo el rey, la hizo Juan Carlos, la hizo Adolfo Suárez, la hizo Felipe González, etcétera, etcétera, la hicieron las élites políticas. Y eso es un error. La transición se hizo en todas partes. Los movimientos sociales hicieron la transición. El movimiento obrero, el movimiento de estudiantes, las mujeres, todos hicieron la transición. Y solamente se hizo en Madrid, en Barcelona, en Valencia,
No, la transición se hizo también en los pueblos. Hay un libro muy bonito de una compañera mía que se llama La transición se hizo en los pueblos. Yo diría, la transición se hizo en los pueblos y también la hicieron las mujeres, evidentemente. Entonces, bueno, está ahí. Que sean pocas, evidentemente, por las dificultades del momento, porque eran muchas las dificultades. También en este caso. Relacionadas, lo comentaba el alcalde, y yo creo que es un dato muy importante, el tema de la educación. Porque la mujer, aparte de ser marginada en otros muchos aspectos, fue marginada en la educación. Yo simplemente os voy a dar un dato. En el censo del año 70, 1970, es decir, no estamos hablando de hace no sé cuántos años, no hace tantos, es decir, sería el año precisamente de mis padres, o ahora de la gente joven serían sus abuelos. En Ciudad Real, provincia de Ciudad Real, había 51 mujeres con un título universitario, 51. En el año 70. En el año 81, que es el censo, digamos, de población que yo he manejado para el libro, había 417. No he traído el dato, lo podía haber mirado, ¿cuántas hay ahora? Si es la universidad, la mitad son chicas, o mujeres, o más. Hay muchísimas mujeres estudiando. ¿Cuántas tituladas universitarias hay? Y estamos hablando del año 81. ¿Cuántas mujeres se quedaban sin poder estudiar? Y además tenían un nivel de estudios muy bajo, muy bajito. Eso se explica luego para explicar las dificultades que también había para la participación política. Tienen que ser mujeres muy valientes. Yo, como os comentaba, el caso de mi madre, ama de casa, 5 hijos. Mi madre no había hecho ni el bachillerato. Su padre la había sacado de la escuela de pequeña, que era un caso típico, tradicional, ¿no? Que te sacaban a los niños, pues no iban a sacar a las niñas también. Para daros un dato, como la relación entre la educación, pues es muy importante también, ¿no? Bueno, tenía que apuntar a Bienvenida Pérez, pero ya ha hablado Manola del papel importantísimo que va a tener con las amas de casa. Las amas de casa, las asociaciones de amas de casa, son unas asociaciones que nacen en el franquismo. Nacen en Ciudad Real, por ejemplo, la primera es del año 1967 y se mueven en un ambiente muy conservador. Pero cuando llega la transición, se transforman, se amplían. Entonces, ¿quién es la que hace en ese proceso de transición en Ciudad Real? De esas asociaciones de ama de casa muy conservadoras, muy provenientes del franquismo, pues en este caso concreto la hizo Bienvenida Pérez, que es la que transformó las asociaciones de amas de casa, la amplió y les da no un barniz, sino abre el abanico de temas, etcétera, etcétera, y un poco le quita ese perfil que tenían un poco de relación con el franquismo también, pero aparecieron las mujeres empresarias, también muchas asociaciones, por ejemplo, de viudas, de separadas, etcétera, etcétera, un tejido asociativo que poco a poco va a ir apareciendo, más a veces en las décadas posteriores, pero también. En relación a la política, pues simplemente os comento unas cifras y luego, si queréis, ya pasamos a la exposición. Sabéis que en las elecciones tenemos la parte un poco más general, que son las elecciones generales, y luego las municipales. Las municipales siempre son un poco más cercanas a nosotros y nos llaman más la atención. Pero, por ejemplo, en el periodo de la transición, la provincia de Ciudad Real, en las elecciones, por ejemplo, que lo tengo aquí de las candidatas, lo comento, las primeras elecciones son en el año 77. También en Ciudad Real tenemos que vayan en las listas 5 candidatas. Solamente hay 5. Normalmente esto pasa también en las municipales. ¿Dónde colocaban a las mujeres? Las últimas o las penúltimas. En las listas, no sé, en aquella época cristana, si tenía 13 o 17 concejales, pues irían en los puestos finales también, en este caso. Pero es que en el año 79, las siguientes elecciones generales, bajó una, hubo 4. Es decir, en vez de subir, bajaron, también en este caso. Y en el año 82 ya hay 10 candidatas. Es decir, ya la evolución, ya a partir, y luego del 82 en adelante, el cambio ya es muy importante y muy sustancial. Pero en todas las legislaturas de la transición, solo una mujer, que la tenemos, que yo creo que está justo detrás, que es la que está allí, Cecilia Raposo, fue senadora en las elecciones del 79 por UCD. Es nuestra única legisladora, también de la provincia de Ciudad Real. Pero vamos, os recuerdo que en el primer Parlamento, el que hizo la Constitución, en el Parlamento del 77, había 25 mujeres. 25 mujeres solamente, de todos los diputados de España. De las cuales, ¿cuántos ponentes de la Constitución hay mujeres? Ninguno, 0. Ninguna mujer participó, digamos, en la redacción de la Constitución. Por eso la Constitución, al movimiento feminista, lo decía Lidia Falcón, decía que ni fu ni fa. Decía porque muchos temas se dejaron fuera.
tema de la mujer. Está la igualdad, sí, evidentemente el cambio es sustancial, pero para el movimiento feminista la Constitución se quedó un poco corta también. Y si lo llevamos a las, ya os digo, a las elecciones ya municipales, por ejemplo, que lo tengo aquí, los datos de lo que es de la provincia, en las primeras elecciones municipales, en 1979, solo el 8% de las candidatas fueron mujeres. Fueron 344 mujeres que presentaron, de las que salieron elegidas solo 37. Solo hubo 37 concejalas en la primera legislatura municipal de las primeras elecciones, porque las anteriores fueron en la República. Con lo cual, lo normal era que en muchos ayuntamientos no había mujeres. ¿Por qué? Porque las colocaban siempre, si iban en puestos, digamos, muy retrasados y no llegaban a salir. El caso de Campo de Cristana es uno de los casos donde tenemos una excepción, donde hay una concejala desde el año 79 y luego continuó. Primero fue el número 3, Carmen Escribano, y después en las siguientes, del 83, iba de número 2, y las dos salió elegida, aunque creo que me has comentado que siempre estuvieron en la oposición, ¿no?, en ese momento también. Pero fijaros, pues solamente el 3% de los concejales era mujer, solo el 3%, 37 también. Pero fijaros, hay un dato curioso, que también lo comentábamos antes, que de las elecciones del 79 al 83, las candidatas bajaron de 344, bajaron a 234. Es curioso, es decir, en vez de ir a mejor, vamos a peor. También bajamos del 8% al 6%. O sea que en la transición, la situación de la mujer a nivel municipal empeoró. Y es curioso, eso lo he observado, por ejemplo, porque ¿qué sucedió? Sabéis que está el hundimiento de UCD. En el año UCD, el Partido del Centro Democrático, entra en una crisis profundísima y acaba desapareciendo. También en las elecciones del 83 no hay candidaturas de UCD, que era el partido que más mujeres había llevado en las listas. Entonces, al desaparecer, y luego muchas mujeres que fueron con UCD no repitieron, porque eran dentro de UCD estaban cómodas, pero luego ya en AP no estaban cómodas, entonces no dieron el salto a Alianza Popular. Entonces es otro factor que lo explica también. Entonces, bueno, pues ahí tenemos ese factor. Sí es que salieron elegidas más, pasamos de 37 a 10 más, a 47. Porque ya, bueno, el cambio empezó a notarse y las mujeres iban un poco más. Pero siguen siendo muchas mujeres. Por daros un dato, en 23, Ciudad Real, que ahora mismo tiene 100 municipios, entonces tenía, no sé si eran 91, 92 o 97. Hubo 23 poblaciones que no llevaban ni una sola mujer, ninguna lista. 23, ni una, o sea, en ese pueblo ni una sola lista llevaba ni una mujer, ni en plan ni la 17, ni la 13, ni la 9, ni una. Y en el 83, 27, aumentaron. 4 pueblos más, es decir, que ahí la mujer desaparecida totalmente también. Y luego ya, antes de pasar y si queréis vamos comentando, para dar un poco, porque a ver si vosotros incluso podéis conocerlas o recordarlas, cuáles fueron las candidatas, porque concejala pues solamente hubo una, que ya la hemos mencionado, que se presentaron en Campo de Cristana. Por Coalición Democrática, en el 79, que sabéis que es el partido anterior, era lo que es ahora el PP, pero entonces se llamaba Alianza Popular, se coaligó con otros 2 partidos, el PDP y un partido liberal, y se llamó Coalición Democrática. Entonces, bueno, pues llevaron una candidata en Campo de Cristana que se llama Josefa Resines Cruz, que no sé si alguien la conoce o tiene memoria de ella. Iba la número 8 y no salió elegida concejala, evidentemente, también. Por candidaturas independientes fue candidata una mujer que se llamaba María Rosa Puebla Esteso, no sé si también la conocen, que iba de número 10, tampoco salió elegida concejala. Sí, también lo conocéis también. La ORT aquí no se presentó, el PC tampoco, y el PSOE, Carmen Escribano, que iba a la número 3 y sí salió elegida concejala, el PT tampoco llevaba, y curiosamente, fijaros, Campo de Cristana es uno de los pueblos que a mí me llama la atención, que Unión de Centro Democrático no llevó a ninguna mujer, el 79 como candidata, también. En el 83, por ejemplo, Alianza Popular no llevó a ninguna mujer en la lista. También, por un ejemplo también. El CDS, que el CDS fue el partido de Adolfo Suárez, UCD cambió, bueno, se presentaron, no se presentó aquí en Campo de Cristana, Falange tampoco se presentó,
Independientes, de número 8, una candidatura independiente que habría que ver por dónde iban, María Dolores Cobos Manjabacas. También sí que te suena también. Entonces, no seguía la candidatura independiente. Los independientes podían ser de cualquier color, de cualquier sitio. Podían ser de derechas, de izquierdas, no se sabe muy bien también. El PC sí que se presentó ya en el 83 en Campo de Cristana y llevó 2 mujeres, Vicenta Sánchez Carrillero Pérez, que fue de número 5. Carrillejo. Es tu madre, fíjate. Y luego estaba Carmen Carrillero Pérez, que igual será familia también. Carrillero, pues lo he escrito mal en el libro, las 7. Fueron por el PC las 2 y ninguna salió elegida, pero ya la presencia femenina en Cristana fue aumentando. Por parte del PSOE, como hemos comentado antes, yo, Carmen Escribano, y ya está. Esas son las mujeres cristanenses, se dice así, ¿no? Cristanenses. Cristanenses, sí. Que aparecieron en las elecciones municipales. Yo creo que se podría hacer un pequeño articulito sobre estas mujeres, porque además si hay familiares, no sé si alguna quedará viva, se podría hablar. Sería muy interesante, por ejemplo, la que fue concejala, Carmen Escribano falleció ya. Sí, entonces por hacer algo sobre, bueno, pues algún homenaje a estas mujeres que fueron las pioneras en Campo de Cristana de la política. Entonces, bueno, pues lo dejo ahí como un reto para si lo quieren coger tanto el alcalde como la concejala, porque merece la pena conocer un poco más de ellas, hacer una pequeña biografía, no sé, también en este caso. Yo le comentaba antes que me suena que de Cristana, creo que de Carmen, creo que tengo alguna foto, me parece, recorriendo Ciudad Real, Campo de Cristana, después de un mitin, me suena, lo tengo que comprobar, porque no sé si es Campo de Cristana o es Herencia, pero lo puedo comprobar a ver si aparece en alguna fotografía también. Y nada, pues si quieren pasamos a ver la exposición y si tienen, bueno, cualquier pregunta, lo que sea, me comentan. Al final he puesto el reloj, no sé cómo voy de tiempo. Vale, pues pasamos al acto de bendición, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Todopoderoso, magnánimo dispensador de todos los bienes, te damos gracias por los beneficios que nos has otorgado.
Y te pedimos humildemente que, habiendo sido preservados por ti, nos escondas y protejas siempre a la sombra de tus alas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre esta calle y sobre vosotros. Pues que Lola Madrid, que ha hecho tanto por nuestro pueblo, por los molinos, pues el Señor la tenga en su gloria y nos sirva este recuerdo para tenerla siempre presente en nuestras vidas, en nuestros corazones y en nuestro pueblo. Enhorabuena y a la familia, al ayuntamiento y a todos los presentes. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo, de Lola Madrid, una mujer emprendedora y ejemplar como mujer manchega, pues podría haber escrito muchas cosas, de hecho están publicadas, pero sé que a ella le gustaba mucho la poesía y entonces en esta poesía he pretendido pues hablar de lo que ella era. Es inédita y es Lola Madrid, señora de los vientos. Desde aquel 5 de octubre de 2024, los campos de La Mancha guardan silencio. Se ha dormido la voz de una Dulcinea, brava y tenaz, que supo ser mujer cuando serlo era un desafío. El corazón anegado de Mosto llora su ausencia, entre racimos vendimiados, y por la hoja de ruta que trazó con su vida, la conocimos, la admiramos, como se admira la arcilla que el tiempo ha moldeado en los postigos de la existencia. Tú, Lola Madrid, que fuiste crisol de aldonzas y dulcineas, que en tu pecho albergaste la pasión de siglos y molinos, en tu campo de Cristana, naciste y allí gastaste tu vida como quien gasta el alma en cada paso. Señora de templos y de fervores, de sueños que giran como aspas al viento, mostraste al mundo entero la nobleza de tus molinos en la Semana Cervantina y nos enseñaste a mirar la Mancha con ojos de eternidad. ¿Cómo no recordarte, Lola Madrid? ¿Cómo no rendirse ante tu estampa, mirando tus molinos? Sabemos que tú habitas en ellos, que nos llamas desde su danza perpetua y nos congregas en la paz serrana de tu tierra blanca y azul. Entre los zócalos cristaneses, ángeles del cielo juegan contigo al escondite, y tú, molinera de los vientos siderales, ríes con ellos, envuelta en luz. Te escribo a ti, serrana inmortal, para que otras generaciones te conozcan, para que tu carácter legendario sea testimonio y llama de tantas mujeres de La Mancha, de Cristana, de la vida. Que cuando giren las aspas de tus molinos, nos convoques no solo al recuerdo, sino a la acción, y que tu coraje y perseverancia sigan girando con ellas, mostrándose al mundo entero, como legado de una mujer que fue viento, raíz y horizonte de esta tierra amada. Se nos durmió en silencio, llevándose en sus ojos la mirada cálida de octubre y el sabor de uvas en gozo, vendimiadas con sus manos, con su temple y su memoria. Su memoria queda en la tierra, su paso y en el viento el paso de toda su historia. Por Lola Madrid. Yo después de esta poesía de Natividad no puedo, no puedo decir nada mejor. Quiero dar las gracias al equipo de gobierno, a la alcaldía, a la asociación, a todos los vecinos del pueblo por este honor y quiero, con mi mayor gratitud, dar las gracias a todos por este regalo tan grande que nos habéis hecho. El tener el nombre de mi tía ahora aquí en el pueblo, en esta calle, para mí, es algo que no tengo palabras para agradecer. Así que solamente os puedo dar las gracias y nada, muchas gracias por todo, de verdad. Excelentísimo Ayuntamiento de Campo de Cristana, la Asociación Hidalgo de Amigos de los Molinos y sobre todo los que llevamos al lado de Lola desde hace más de 40 años, os damos las gracias de todo corazón por haberle puesto una calle a su nombre. Y que sigan nuestros corazones, que gracias a Dios nunca se nos vais. Gracias.
Bueno, pues buenas tardes a todos, querido alcalde, familia de la homenajeada hoy aquí, señor cura párroco, compañeros y compañeras de la Asociación Hidalgos de los Molinos, que ya os considero así, puesto que el año pasado tuvisteis la deferencia de nombrarme molinera. Quiero ante todo agradecer al Ayuntamiento este homenaje que le hacen a esta gran mujer. Una mujer que ha sido referente, no solamente desde el punto de vista cultural, sino personal. Una mujer que llevó adelante una empresa cuando las mujeres prácticamente ni se nos permitía dar de alta una cuenta en el banco. Que fue capataz de hombres y que enseñó a hombres el oficio que ella recibió de su familia y que además luchó y peleó en todo momento por la defensa del patrimonio en los años 70 y primeros de los 80, cuando nadie, ni siquiera las administraciones, hablábamos de la defensa del patrimonio. Ella vivió, luchó, peleó por sus molinos y por esa herencia que nuestros mayores nos dejaron a este pueblo. Como decía, cuando otros ni siquiera le dábamos importancia a lo que la Sierra de los Molinos suponía. Hoy en día la Sierra de los Molinos es el mayor atractivo turístico que hay prácticamente en toda la provincia. Hoy hemos podido ver en la Sierra de los Molinos y en todo el municipio turistas, personas que venían a conocernos, y parte de esa riqueza patrimonial que tenemos hoy en día se la debemos a Lola Madrid y a esa lucha que tuvo desde el primer momento para defender el patrimonio. Así que por ser un referente para este municipio, para las mujeres que hemos venido detrás de ella, por esa labor que hizo en defensa del patrimonio, por su labor como empresaria, también por su servicio a su municipio, porque también fue concejala cuando tampoco las mujeres abundábamos en las listas. Bueno, pues toda esa vida dedicada a su pueblo, al servicio a los demás y a la defensa de la esencia que tenemos no solamente como pueblo en Campo de Cristana, sino como región, yo creo que se merece claramente este homenaje que hoy le hace su pueblo. Así que desde el respeto y el cariño, enhorabuena y que disfrutemos todos de esta magnífica calle, porque ya tuvimos la posibilidad de disfrutar de esa magnífica mujer. Muchas gracias. En primer lugar, agradecerles a todos el que hoy estén en este acto que queremos especial. Me estaba imaginando a Lola, si estuviera aquí, estaría organizándonos, estaría diciendo tú aquí, tú allí, me cogería el brazo, me llevaría para otro lado. En fin, Lola, genio y figura, hasta el último día, y con ese carácter que ella tuvo, para lo bueno y para lo malo. También sabíamos cómo era Lola, eso es evidente, pero desde luego que era una mujer que fue una de las insignias de nuestro pueblo. Y creo que hoy se hace un acto de justicia, dándole nombre a una calle del centro de la localidad también, dándole visibilidad a una mujer que dedicó su vida, en este caso, a proteger algo que hoy en día damos por hecho, y es el que nuestros molinos estén cuidados. Ella hace 50 años presidió la asociación durante casi 50 años, la Asociación de Hidalgos Amigos de los Molinos, que hoy estáis aquí ampliamente representados. Se dedicó a empezar a mirar a aquellos molinos que teníamos olvidados, que vivíamos de espaldas a ellos, a los cuales ni los vecinos ni el mismo ayuntamiento en esa época prestaba ninguna atención. Consiguió focalizar la atención en los molinos, consiguió convencer a alcaldes y corporaciones municipales, a todos los que hemos pasado desde entonces, de que aquello era fundamental preservarlo, darle la visibilidad que hoy tiene, y creo que hoy ella falleció orgullosa, estando muy orgullosa de todo lo que se ha hecho en todos estos años, en todas estas décadas de protección de nuestro patrimonio. Tenía muchas ideas, sin duda, a mí me las plasmaba y me decía hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hasta el último día, sin duda, pero siempre creo que quedará su legado y su imagen, y hoy también representado con esta calle, que además tiene la función de darle visibilidad en un contexto más amplio a las mujeres. Estamos en la semana del Día Internacional de la Mujer, se han realizado diferentes actividades para visibilizar el papel de las mujeres, en este caso organizadas desde la Concejalía de Igualdad, con Virginia como concejala, y usted se enmarca precisamente en esa idea de dar visibilidad en nuestro callejero a mujeres que han sido referentes en Cristana. Esto pasa en muchos sitios, lo comentaba antes con Natividad Cepeda, a la cual agradezco también sus palabras y que hoy esté aquí también. Las calles de los pueblos de La Mancha están pobladas fundamentalmente de nombres de hombres y muy pocos de mujeres, muy pocos. Creo que llega el momento también de darle visibilidad a mujeres como Lola y como otras muchas, no tiene por qué ser en este caso fallecidas, sino muchas mujeres que hoy hacen mucho por Cristana, que son gente que tiene un nivel
que merece sin duda el tener una distinción. Entonces se marca en esa idea de que iremos en los próximos años dándole visibilidad a mujeres referentes de Campo de Cristana también en los espacios públicos, lo cual nos parece un gesto de justicia. Y fundamentalmente quería acabar agradeciéndoles a todos, a la Asociación de Hidalgo de los Molinos, que siempre han estado con Lola, no quedaba otra que estar con Lola, por otro lado, ella es la que marcaba el camino, agradecerles sin duda que además han cogido ese testigo con fuerza para que siga adelante la asociación, que además hace unos días recibía un premio bien merecido junto a las sociedades cervantinas de toda la Mancha, y que Lola también estaría orgulloso de ese premio. Agradecer a la familia, por un lado a Rosa, Juan Carlos, cura párroco, a Natividad Cepeda, una amiga muy cercana a Lola, y a todos ustedes, porque como bien decía la viceconsejera, hoy lo que se hace es un acto de justicia y de visibilidad, de cariño a una figura que desde luego que representa mejor que nada la esencia de lo que es Cristana. Así que a todos muchas gracias.